¿Cómo están, queridos hermanos? Aquí el pastor Santiago Lépez para seguir estudiando la palabra de Dios en este tiempo de estudio bíblico. Estamos conectados con la palabra y vamos a seguir con nuestra serie de estudios Dios y su templo. Oremos a nuestro Dios para que nos dirija y también aclare muchos conceptos que tenemos en la palabra de Dios y que hay que tener presente. Oramos. Gracias, amado Dios, por permitirnos hablar contigo. Hoy, Señor, queremos estudiar tu palabra y estar atentos a lo que ella nos muestra, nos advierte y también nos corrige. Dirígenos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Gracias por las palabras de Cristo, quien se dio a conocer, Padre, Él como el Salvador del mundo y quien tiene el control de todo. Por eso, gracias, amado Dios, por permitirnos hablar y pedir tu dirección en esta noche. Gracias, en tu nombre, amado Jesús. Amén. Compartamos nuestro PowerPoint que nos va a ayudar para tener mejor concentración. Dios y su templo. Estamos en el volumen 7 y lo que tenemos que hablar hoy es lo que esperamos. Lo que esperamos es lo siguiente, amados. Hay un hecho sobrenatural que va a suceder. Se llama arrebatamiento, se llama rapto. Es algo que el apóstol Pablo les dijo a los creyentes ahí en Tesalónica, en 2 cartas. Debemos ser conscientes también que Israel volverá a construir un templo, algo que el apóstol Pablo también les describió a estos hermanos en Tesalónica. Este templo terrenal que construirán los judíos va a ser profanado por el anticristo. Lo triste es la tragedia que vendrá nuevamente sobre la nación de Israel, que está profetizado que va a ocurrir. La tragedia que vendrá para Israel es la tribulación, porque al no creer en Jesucristo como su Mesías, van a tener que enfrentar la tribulación, como nos señala Mateo 24. Pero a la vez está escrito y descrito también que regresará el Mesías con gloria y majestad, como vemos en Apocalipsis 19. Pero vamos a la palabra, amados hermanos. Miren, en la actualidad, después que Israel ya volvió a su tierra, siempre ha tenido en el corazón la disposición y el propósito de reconstruir su templo. Este templo es la esencia misma del corazón y la fe del pueblo judío. Ellos adoran la piedra en el sentido de anhelan volver a construir el templo. Por eso el muro de los lamentos es un clamor de que puedan volver a construir y erigir esa enorme construcción de adoración al Dios verdadero. Eso está en el corazón del pueblo judío. Y se ha creado una institución llamada la institución o el Instituto del Templo. Este Instituto del Templo es un centro de investigación educativo que se dedica a estudiar todos los oficios de los 2 templos, pero en el futuro ellos tienen el propósito y objetivo de construir nuevamente un tercer templo que se tiene que construir en el lugar exacto de donde había sido edificado antes. Y se construirá en el monte Sión, en el monte Moriah, según la tradición judía. Bueno, el Instituto del Templo está situado en el barrio judío en la ciudad vieja de Jerusalén, cerca del muro occidental. Fuera del Instituto del Templo hay un modelo de la menorá o el candelabro de 7 brazos. Algunos de ustedes posiblemente hayan ido y estado visitando este instituto o hayan sacado alguna fotografía allí en esta menorá. Eso es lo que tiene este instituto como propósito. Ellos tienen los recursos. Hay muchísimos judíos a nivel mundial que están aportando recursos para que el templo
pueda construirse de una manera inmediata si tiene el espacio, si tiene el lugar. Como sabemos, el lugar del templo está ocupado por una cúpula musulmana. Entonces, producto de la presión internacional y el control que tiene todavía los gentiles sobre Jerusalén, todavía no es el tiempo para poder construir ese templo. Ahora, lo que están haciendo este instituto está preparándose para los sacrificios y también para la inauguración del templo. Para eso, ellos están trabajando con una crianza de animales de una vaca muy especial que se utilizaba en el Antiguo Testamento para purificar e iniciar todo lo que es las ceremonias de los judíos. Esta vaca se llama vaca alazana, es como una vaca roja especial que ha sido encontrada, que está siendo producida en algunos lugares, principalmente en Estados Unidos, para formar y crear una raza pura para ser consagrada en el tiempo que sea adecuado y de la inauguración del templo. Bueno, es necesario tener esta vaca alazana, ejecutar el sacrificio, consumirla a fuego y con sus cenizas se santificaba a los que se acercaban a adorar y a la vez se santificaba el santuario. Solo a través de la historia de los judíos se han sacrificado 5 de estas vacas alazanas porque la vuelven cenizas y con esa ceniza la mezclan con agua corriente y esa sirve para purificar. Eso ha sido guardado por muchos siglos, pero desde la destrucción del templo de Jerusalén en los tiempos de los romanos se perdió obviamente ese sacrificio de purificación y se necesita nuevamente hacer este sacrificio para ir y santificar a los adoradores y a los elementos del santuario mismo. Ya tienen este ganado produciéndose en gran cantidad y están buscando la mejor especie, la mejor raza para poder sacrificarla. Esta vaca ya está siendo criada y preparada para su sacrificio y deben escoger el mejor ejemplar según las especificaciones bíblicas, sin mancha, perfecta para purificar. Ahora, amados hermanos, nosotros no necesitamos esta vaca alazán. Nosotros ya tenemos el sacrificio perfecto de Cristo que nos santificó total y absolutamente. Bien lo describía Hebreos, el verso 13 al verso 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así esta pregunta este escritor. No necesitamos. Pero como los judíos no creen en Jesucristo como su Mesías, ellos nuevamente quieren ejecutar esta ceremonia para santificarse y también para santificar el templo. También este instituto del templo, hermanos, tienen el mobiliario nuevo ya en preparación, listo. Cada uno de los elementos está preparado. Solo necesitan el lugar, tienen los recursos, tienen los elementos. En la actualidad, ellos están buscando a la raza de Aarón para que puedan seguir con la dinastía del sacerdocio y del sumo sacerdote, para que cuando llegue el momento, ellos puedan volver a ofrecer sacrificios y hacer el oficio que corresponde en el templo. Y en todo sentido han estado buscando y han encontrado ciertamente a esa generación de la raza de Aarón, que es la raza sacerdotal, de la cual viene de la tribu de los levitas. Eso ya está, amados. Eso lo tienen preparado, listo y a punto de ejecutarse cuando tengan el momento exacto que el templo se levante y se reconstruya el tercer templo.
Pero ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que espera el creyente en Jesucristo? Hay promesas de parte del Señor que nos anticipó, que es su regreso. Lo que espera la iglesia, amados hermanos, en todos los acontecimientos que estamos viendo a nuestro alrededor, es lo que Cristo nos prometió, lo que los discípulos de Cristo y los apóstoles predicaron, escribieron y anunciaron a través de distintas regiones del mundo, lo cual nos ha llegado a nosotros también este mensaje. ¿Qué es lo que esperamos? Cumplirse la promesa del Señor Jesucristo cuando dijo ahí en Juan 14, versículo 3. Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré. Os tomaré a mí mismo, dice textualmente el Señor. La promesa del Señor es que Él va a regresar. Vendré otra vez y os tomaré. Es una promesa literal que Cristo regresará a buscar a los suyos, a los que le pertenecen, a los que le hemos entregado nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, nuestro corazón. Somos de la pertenencia de Cristo. Cristo vendrá a buscar lo que es suyo. Yo soy de Cristo, tú eres de Cristo. Jesucristo vendrá por ti a buscarte, porque es la promesa del Señor. Vendré otra vez y os tomaré, dice la promesa de Cristo. Lo predicaron sus discípulos, como el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 15, cuando dice este momento, cuando Él venga, en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, está hablando del modo en que seremos sacados de este mundo. Veamos de una manera más cercana 1 Corintios 15, cuando Pablo les dice a los gentiles ahí en Corinto, que he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esto habla de un momento inesperado. No es algo anunciado como dice otra profecía cuando dice que todo ojo le verá. Aquí esto es algo misterioso. Os digo un misterio, dice Pablo. Dice que vendrá de una manera repentina, que no nos la daremos ni cuenta, porque la palabra textual y la simbología que dice en un abrir y cerrar de ojos en griego significa que es una palabra llamada átomo, es decir, tan rápido, tan inesperado. Sabemos que el átomo es la partícula más pequeña de la materia. Entonces, sabemos que llegará en una manera instantánea. Es así que será el regreso del Señor y que nos llamará y llevará. Y dice Pablo en otra carta a los gentiles, ahí en primera de Tesalonicenses 4:17, es algo que algunos ya hemos estudiado más anticipadamente, pero mira lo que dice Pablo y le vuelve a decir la forma, el modo. Luego nosotros, después que han resucitado los muertos en Cristo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí hay algo marcado. Hay un misterio que nos dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesucristo vendrá como en secreto a buscar a los suyos en un abrir y cerrar de ojos, y dice que seremos arrebatados, sacados inesperadamente de este mundo, y, y nos encontraremos con el Señor en el aire. Esto es algo misterioso que no sabíamos, pero que Pablo lo explica de una manera tan especial y tan
llamativa que tenemos que tener claro esto, que los creyentes, lo que esperamos es que Cristo prometió volver a buscar a los suyos. Dice que os tomaré, literalmente dice que los tomará. Será en un abrir y cerrar de ojos. Seremos arrebatados, pero a la vez donde vamos a detenernos un poco es la última parte cuando dice que nos reuniremos con Él. Pablo se los vuelve a recalcar ahora en una segunda carta a estos hermanos en Tesalónica. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hay muchas interpretaciones y han dicho muchas cosas con respecto a cuándo va a venir Cristo. No sabemos con exactitud el día ni la hora, solamente vemos las señales, los brotes que está dando Israel y las naciones, pero una cosa sí sabemos, que el Señor Jesucristo vendrá en un momento inesperado y seremos arrebatados. Y Pablo explica aquí en 2 Tesalonicenses algunas cosas muy puntuales con respecto a la venida en secreto que el Señor vendrá y arrebatará a la iglesia. Y cuando dice, cuando nos reunamos con Él en las nubes, como les había dicho antes, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Cuidado. Veamos algunas cosas aquí. Mire, veamos primero lo que nos dice la profecía bíblica, lo que está profetizado. En Daniel capítulo 9, versículo 27, déjame leerlo, hermanos, porque esto tiene cumplimiento y lo vuelve a recalcar y lo explica muy bien Pablo ahí a los hermanos en Tesalónica en la segunda carta. Pero mira, ¿qué dice Daniel 9:27 acerca de una profecía que está por venir? Dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay una profecía dada a Daniel hace muchos siglos antes. Y es bueno estar atentos a ellas, porque esto tiene cumplimiento y es un proceso. Las escrituras tienen su cumplimiento. Cristo cumplió cada paso de lo que estaba profetizado acerca de él. Y a la vez también nos dijo que debemos estar atentos a su palabra. Pero mira, la palabra de Dios nos dice, vamos a hacer un resumen general aquí para entender y después entrar a lo que Pablo les enseña a los hermanos en Tesalónica. Lo que está profetizado es que se viene un pacto, un convenio, un tratado. Y ese pacto o tratado tiene un tiempo de duración. Tanto así que dice que y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana. Bíblicamente, y el contexto nos habla que no habla de semana de días, sino habla de años. Y dice que otra semana, que son 7 años, va a confirmar el pacto con muchos. Estas alianzas humanas, estos convenios, se parecen también a una imagen de entre hierro y barro cocido que se mezclan entre sí. Y en eso no hay estabilidad, no hay durabilidad, hay muchos cambios en esto. Pero este pacto, este convenio, este tratado que va a hacer este ser, va a ser de 7 años y va a confirmar este tratado con muchos, no solamente con Israel, sino con muchos. Son alianzas humanas. Pero ¿qué va a suceder a la vez con Israel? Dice que a la mitad de la semana, literalmente a la mitad de esos 7 años, son 3 años y medio, y también son literalmente 1260 días,
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hará cesar, detendrá el oficio que estaba ejecutándose en el templo. Tendría que haber un templo entonces para profanarlo y cesar el sacrificio y la ofrenda, es decir, que se profanará el templo, detendrá sus oficios y sus actividades, como nos dice la Escritura. Después, con la muchedumbre, dice el texto, vendrá el desolador, es decir, la bestia, es decir, el anticristo, el diablo mismo, Satanás mismo encarnado en una persona, vendrá con la muchedumbre sobre Israel, hasta que venga la consumación, hasta que se cumplan los juicios apocalípticos, esos juicios que están descritos ahí en Apocalipsis, cuando vemos los sellos, las trompetas y las copas, son juicios devastadores que deben consumirse, que deben cumplirse en toda la tierra. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, es decir, la condenación, el castigo, la sentencia que recibirá Satanás mismo. Eso es lo que nos dice la profecía de Daniel. Ahora, lo que Israel vivirá, amados, por eso es bueno estar atentos a lo que Israel está viviendo en la actualidad. Lo que Israel vivirá es que ellos serán engañados. Israel, al no conocer a Jesucristo como su Mesías, está expuesto al engaño. ¿Qué nos explica Pablo ahí en Tesalónica? Volvamos a nuestra escritura ahí en Tesalónica, según de Tesalonicenses capítulo 2. Mira, dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca, porque dice, nadie os engañe en ninguna manera, es la advertencia de Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Algo que deberían tener muy presentes la iglesia y el haber los judíos creyentes en Cristo es que no vendrá, ¿qué cosa no vendrá? El regreso de Cristo, la manifestación para sacar a la iglesia, el arrebatamiento. Dice que no vendrá antes que venga esta apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es lo que está escrito en 2 Tesalonicenses 2:3, algo que también nos hemos visto en Daniel 9:27, que ese hombre vendrá y ingresará al templo, detendrá los oficios, es decir, profanará, apostatará de los oficios sagrados para Dios. Ahora, este tipo de apostasía y esta manifestación del hombre de pecado, y literalmente sabemos que es el anticristo o hijo de perdición, está manipulado, está dirigido y también influenciado por el espíritu del anticristo. Cosa que el apóstol Juan también les había anticipado y le escribía a la iglesia ahí en 1 de Juan capítulo 4. Vamos a leer algunos textos que nos dice de advertencia el apóstol Juan cuando dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está
en el mundo. Ese espíritu engañador, ese espíritu mentiroso, ha estado a través de la historia señalando que Jesucristo realmente no era Dios, que a lo mejor era un simple buen hombre, pero no era Dios. Y en algunos casos simplemente le dice que Jesús nunca existió como tal, como lo muestran los evangelios. Eso es el engañador. Ahora, estamos en tiempos de apostasía y estamos viendo también prontamente por aparecer este hombre de pecado o el anticristo. Pero hay algo que se le opone, dice textualmente el apóstol Pablo. Sigamos la lectura de Tesalonicenses, de segunda Tesalonicenses, cuando dice, no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, ¿cierto? Y dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta en contra de lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se levanta, se opone y se levanta en contra de lo que se llama Dios. Esto es algo muy latente que está por aparecer. Es algo muy determinante. Tanto así, mira, sigue la escritura, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, si vemos que este ser, este anticristo, este hombre de perdición, aparece dentro de la historia, dentro del grupo gobernante de aquellos tiempos, que tiene que ser judío, que tiene que engañar a la nación de Israel, que tiene que tener una cierta autoridad sobre ellos. Israel debería tener su templo, el tercer templo, cosa que los judíos ya están preparando, tienen los elementos, tienen los recursos, le falta solamente el lugar disponible, que sabemos que en este momento todavía no está facilitado, pero sabemos que se va a reconstruir este templo en el lugar que sabemos que debe erigirse. Y entonces cuando esté ese templo erigido, esta autoridad, este ser que habrá engañado a Israel, tanto así dice que ingresará en el templo, dice Daniel que cesará el sacrificio y las ofrendas, y dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, por el Dios verdadero. Esto es un engaño enorme, cosa que los judíos se darán cuenta en su momento, pero algunos considerarán que Él será su Mesías. Un gran engaño. Pero Pablo les explica que hay algo que detiene todo esto, para que no se manifieste todavía todos estos acontecimientos que tienen que pasar en Israel, en la explanada, en el templo nuevamente erigido, construido, o el tercer templo. ¿Qué es lo que lo detiene? Mire, leamos la escritura. Y Pablo se lo había explicado varias veces en 2 Tesalonicenses 2:5, cuando dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora, verso 6, vosotros sabéis lo que lo detiene. Sabéis lo que lo detiene. Los hermanos en Tesalónica no tenían duda con respecto a qué es lo que estaba deteniendo la manifestación de este hombre de pecado. No tenían duda. Pero para nosotros a veces la historia ha entrado confusión, ha entrado muchas interpretaciones, pero ¿qué es lo que nos dice aquí Pablo? Sabéis que lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste el hombre de pecado, pero hay algo que detiene, como en una olla a presión, aguantando y resistiendo, hay algo que detiene todo este tipo de manifestación. Y sabes, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo.
que se manifiesta a través de la iglesia de Cristo. ¿Pero qué dice? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Sea quitado de en medio es el Espíritu de Cristo a través de la iglesia, hasta que un día sea quitado, sea arrebatado, sea sacado de este mundo y llevado a la presencia de Cristo. Eso es lo que lo está deteniendo. Lo que significa que la iglesia en la actualidad es lo que está deteniendo todo este tipo de manifestaciones para que el anticristo aparezca y a la vez todo lo que está escrito con respecto al templo, la edificación, los tratados, están por aparecer. La iglesia de Cristo no experimentará la tribulación. Seremos arrebatados, seremos sacados de este mundo. No estaremos en medio del engaño del anticristo. Estaremos en otro estado. Estaremos en el estado de Cristo. Allí hemos leído la Escritura. Entonces, amados, lo que hemos estado viendo aquí es que todas estas manifestaciones y la Escritura que nos muestra el Señor nos deben hacer tener mucha conciencia de lo que esperamos. Amados hermanos, no tengamos miedo ni nos alarmemos por los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor. Será una semana muy compleja y difícil para nuestro país, que se viene un plebiscito. Pero no tengamos miedo ni nos alarmemos, porque vemos alrededor nuestro que la violencia está en aumento. Es porque el espíritu del anticristo está trabajando, porque sabemos que el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. Es lo que vemos el día de hoy. Es lo que está anticipándonos. Ya la Biblia hace mucho tiempo antes. No nos alarmemos ni tengamos miedo. Estas cosas tienen que suceder. No, no es que nosotros la queramos, pero tristemente son sucesos que tienen que suceder, porque el espíritu del anticristo está actuando. Ahora, nosotros, amados hermanos, estamos para hacer el bien. Estamos predicando con nuestros labios acerca de Cristo como el Salvador del mundo. Usamos nuestras manos para construir, para edificar, llevando apoyo y ayuda a quienes los necesitan. Con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestros pies, llevamos el Evangelio de Cristo de Nazaret. Y por eso vamos a ser aborrecidos. Cristo nos anticipó de esto. Así que, amados hermanos, cada proceso que hemos estado hablando acerca de Dios y su templo, acerca de Israel y los acontecimientos que van a venir sobre él, nos llama mucho la atención, pero debemos estar tranquilos, gozosos que Cristo viene a buscarnos. No tengamos miedo por todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, porque se cumple la palabra de Dios. Somos testigos privilegiados de la profecía. Pero no solamente testigos privilegiados, sino que también somos participantes de la obra del Señor. Y estamos aquí para hacer obras justas. Cuando otros destruyen, nosotros construimos. Cuando otros mienten, nosotros debemos decir la verdad. Cuando otros calumnian, nosotros debemos seguir siendo verdaderos acerca de Cristo. Hermanos, nosotros anunciamos el regreso de Cristo por su iglesia, a los verdaderos creyentes que han entregado su alma y corazón a Cristo. Advertimos que vienen tiempos difíciles y tiempos peligrosos. No vienen tiempos buenos, hermanos. Vienen tiempos muy peligrosos. ¿Ves lo que sucede a tu alrededor?
Son tiempos muy peligrosos, pero no tengamos miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero estamos a las puertas de la venida de Cristo. Advertimos ciertamente y predicamos y anunciamos ciertamente el regreso de Cristo. Y aunque vivamos estos tiempos difíciles y lo que se avecina para la humanidad es la tribulación y la gran tribulación. Vienen tiempos muy complejos y devastadores y trágicos para esta humanidad. Lo que estamos viviendo ahora solamente es la introducción hacia lo que es la tribulación. Solamente estamos viendo la introducción. Así que piensen en lo demás. Por eso predicamos a Cristo. Amados, Israel ya está en su tierra. Ya se escuchan frases como paz y seguridad de una manera más, más potente. Las señales están mostrando que Cristo viene pronto. El enemigo de las almas está por aparecer. Primero debe ser arrebatada la iglesia y se viene todo lo demás. Se viene la tribulación sobre un mundo incrédulo que no cree en la palabra de Dios ni en sus consejos benditos. La iglesia será arrebatada en cualquier momento, hermanos. La iglesia será arrebatada en cualquier momento. Maranata, Cristo viene. Amados, sé de bendición. Sigue estudiando la palabra. Sé velando. Estés atento, pero también gozoso de que pronto viene nuestro Señor a buscarnos. Mientras vivamos aquí, debemos ser de bendición, construir, edificar, ser de buen testimonio, ayudar. No estamos para destruir ni para levantar banderas políticas. Estamos para anunciar a Cristo y su reino. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Seguimos estudiando pronto la palabra de Dios en Conectados con la Palabra.